Doctor Franklin, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar las divisiones del tejido óseo y la histología y fisiología del tejido muscular. A continuación, vamos a hacer con lo que es el sistema óseo. Cintura escapular. La cintura escapular está formada por dos huesos, que es la escápula o el omóplato y la clavícula. El omóplato son huesos planos con forma triangular, ubicados en la parte superior y posterior del tórax. Tienen varias estructuras importantes, como es la espina de la escápula, el acromión y la cavidad glonoidea. La espina de la escápula divide su cara posterior en dos regiones. El acromión, una extensión ósea que se articula con la clavícula. La cavidad glonoidea, que sirve como articulación para la cabeza del húmero. Las clavículas son huesos largos y delgados con forma de S, y ya que se encuentran en la parte anterior del cuerpo. Conecta el esternón con el acromión de la escápula. Miembro superior. Como podemos observar, tenemos el húmero. El húmero es un hueso largo. Podemos observar la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el tubérculo mayor y menor, surco intertubercular, la diáfisis, epicondios medial, lateral, cóndilo humeral y la fosa conoidea. También tenemos lo que es el radio y el cúbito. Tenemos la cabeza del radio, cuello del radio, cuerpo del radio o diáfisis, el apófisis, loides del radio, caría articular del radio, y tenemos el cúbito. En el cúbito podemos observar el oleocranón, procesos coronoides, la diáfisis, el apófisis y las costillas articular del cúbito. Les voy a hablar sobre la relación entre el cúbito y el radio. En el extremo proximal, el cúbito se articula con el húmero, mientras que el radio se articula con el húmero también, con el cúbito. En el extremo distal, ambos huesos se conectan mediante una articulación conocida como articulación radiocubital distal, donde el radio rota alrededor del cúbito, lo que permite la supinación y propanación del antebrazo. Ambos huesos permiten una amplia gama de movimientos en la muñeca y el codo y trabajan en conjunto para proporcionar estabilidad y flexibilidad al antebrazo. Ahora podemos observar los huesos de la mano. En los huesos de la mano tenemos lo que es el carpo, el metacarpo y las falanges. Tenemos 8 carpos, 5 metacarpos y 3 falanges. En el dedo pulgar solo tendríamos 2 falanges, que es el distal y el proximal. Y en los otros 4 restantes dedos tenemos 3 falanges, distal, medial y proximal. Huesos del carpo. Tenemos el escafoide, semilunar, pisiforme. Tenemos grande, ganchoso, trapecio, trapezoide, articulación del hombro. Tenemos articulaciones verdaderas y falsas. Las verdaderas son el esternoclavicular, el acromioclavicular, el glenohumeral. Y las falsas tenemos subracromial y escápula torácica. La articulación del codo. La articulación del codo es una articulación sinovial que permite el movimiento del antebrazo respecto al brazo. Es una articulación compleja, ya que involucra 3 huesos principales: el húmero, el radio y el cúbito. Esta articulación permite principalmente flexión y extensión del antebrazo. Articulación de la mano.
Las articulaciones de la mano son complejas, que permiten los movimientos finos y amplios de los dedos y la muñeca. Las principales articulaciones de la mano incluyen las de la muñeca, l- las de los metacarpos en la palma y las de las falanges en los dedos. La articulación de la muñeca conecta al radio y al cúbito con los huesos del carpo. Es una articulación sinovial, elipsoidea, que permite movimientos como la flexión, extensión, inclinación radial hacia el pulgar y cubital hacia el meñique. Y ciertos movimientos circulares limitados. Los huesos involucrados son el radio, cúbito y los huesos del carpo. Escafoide, semilunar, pisiformis, trapecio, trapezoide, eh, ganchoso y grande. Las articulaciones de las metacarfalángicas se encuentran entre los metacarpos, huesos de la palma, y las falanges proximales, los primeros huesos de los dedos. Son articulaciones sinoviales cóndileas que permiten principalmente flexión, extensión, aducción, movimientos hacia afuera y movimientos hacia adentro. Em, los huesos involucrados son los metacarpos y falanges proximales y los movimientos son flexión y extensión, aducción y una leve rotación. Continuamos con el esqueleto apendicular inferior. Los miembros inferiores están constituidos por 62 huesos, 31 huesos en cada lateral y contando el hueso sacro 63 huesos. A los miembros inferiores los estudiamos en diferentes regiones, como son la pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna y el pie. Hueso coxal o el sacro. Hueso corto, impar, central, simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas, soldadas. Son las vértebras sacras en forma de pirámide cuadrangular. Representa una base y un vértice. Y 4 caras, anterior, posterior y laterales. Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis, y entre los huesos coxales, con todos los cuales se articula. Contribuye a formar la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Y está conformado por las siguientes estructuras, que son la cresta ilíaca, base del sacro, ilion o fosa ilíaca, pubis, rama descendente del isquion, sínfisis púbica, agujero obturador, cavidad cotiloidea y agujeros sacros 1, 2 y 3. Huesos del muslo. Entre ellos está conformado el fémur. Es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo, pesado, resistente y voluminoso. Y en sus estructuras encontramos a la cabeza del fémur, al trocánter mayor, cuerpo del fémur, epicóndilo lateral, cóndilo lateral, cara rotuliana, cóndilo medial, epicóndilo medial, tubérculo aductor, trocánter menor, cuello y línea intertrocantérica. Rótula o patela. Es un hueso sesamoide, situado en el plano anterior de la articulación de la rodilla, engastada en el tendón del cuádriceps. Es aplanado de forma triangular con vértice inferior. En sus estructuras podemos encontrar en la cara anterior base de patela,
la superficie anterior, el ápice de patela o vértice. Huesos de la pierna. Está conformado por la tibia. Es un hueso largo de forma prisma triangular, par, situado por debajo de la rótula, en la parte anterior interna de la pierna. Presenta dos curvaturas de sentido contrario. La superficie cóncava hacia afuera, otra inferior cóncava hacia adentro. Como todo hueso largo, presenta dos epífisis, dos metáfisis y una diáfisis. La epífisis proximal participa en la articulación de la rodilla, relacionándose con el fémur, mientras que la epífisis distal comparte la articulación del tobillo con la epífisis distal del peroné. La tibia se encuentra medial al peroné, con el que se articula en sus extremos proximal y distal. Entre ellos existe una membrana fibrosa denominada membrana interósea, y en sus estructuras encontramos cóndilo medial, tuberosidad tibial, cresta tibial y borde interóseo. El peroné es un hueso de parte inferior de la pierna, largo, par, asimétrico, formado por un cuerpo prismático circular, con tres caras, externa, interna y posterior, tres bordes, anterior y laterales, y dos extremos, superior o cabeza, donde se destacan la hipófisis, estiloides y el maléolo lateral. Se encuentra en la parte externa de la pierna. Se articula por dentro con la tibia mediante una articulación diartrosis de tipo artrodías, formando junto con la tibia la pinza tibio-peronea. Y en sus estructuras encontramos al ápice, cabeza, cuello, superficie lateral, borde anterior, borde interóseo y maléolo lateral, superficie medial, cara articular del maléolo lateral. Huesos del pie. Entre ellos encontramos al tarso, que es un total de 26 huesos, que se encargan de sujetar, estabilizar y amortiguar el pie en cada paso. Es la parte posterior del pie, situado entre los huesos de la pierna y los metatarsianos. Aquí podemos encontrar su anatomía ósea, que separa en tres partes, que son el retropié, medio pie y el antepié. En huesos del retropié, esta parte de pie está formada por los huesos más grandes, que forman la articulación. Encontramos en su estructura dentro de ellos al calcáneo y al astrágalo. En los huesos del medio pie se encuentran 5 huesos, y dentro de ellos encontramos a los escafoides o navicular. Encontramos al cubovoides y a las cuñas. 3 cuñas en total: cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral, que forman la articulación. Y por último, los huesos del antepié. Tenemos 5 metatarsos y 14 falanges. Los metatarsos, 5 huesos alargados cuyas estructuras es similar. Diferenciamos una zona final más abultada llamada cabeza y otra llamada cuerpo o diáfisis.
También encontramos al primer metatarsiano, hueso ciano de mayor calibre, realiza el impulso en la fase final de la marcha. Y por último encontramos a los metatarsianos, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos poseen un menor calibre, son los más propensos a sufrir fracturas. Y tenemos por último a los falanges. En total poseemos 14 falanges en cada pie. Los falanges proximales se articulan con los metatarsos. Listo, ahora les hablaré sobre el tejido muscular, pero en esta oportunidad voy a tratar la histología. Vamos a tratar el tejido muscular, los componentes, los tipos de tejido muscular, tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. Vamos a empezar con lo que es tejido muscular. El tejido muscular, tejido especializado que tiene la propiedad o capacidad de contraerse. La función primaria de este tejido muscular es mover el cuerpo o parte de él, para lo cual requiere ATP, es decir, energía. Las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo designándolas como fibras musculares. Son tejidos alargados y conforman el músculo estriado y el músculo liso. Como podemos ver, las células musculares poseen miofibrilas, plasmalena, sarcosomo, núcleo y sarcoplasma. Vamos a encontrar lo que es un citoplasma, una membrana, un retículo endoplasmático liso, y en ello vamos a encontrar el retículo sarcoplásmico y las mitocondrias, que son las sarcosomas. En los tipos de tejido muscular vamos a tener 3. Músculo esquelético estriado, este va a ser voluntario. Músculo liso, este ya también va a ser involuntario. Y músculo cardíaco estriado. Tejido muscular esquelético. Función: su contracción e impulso involuntario. El tono muscular que produce posición normal del cuerpo y las células multinucleadas, largas y cilíndricas. Como observamos en la imagen, vamos a ver que las fibras musculares esqueléticas son alargadas y las otras, en cambio, tienen forma de esfera. Vamos a ver en una vista longitudinal y también transversal. El revestimiento musculoesquelético. Vamos a tener para esto un epimicio, un perimicio y un endomicio, donde el epimicio va a rodear todo el músculo. Es un tejido conectivo denso e irregular. En cambio, el perimicio ya también es derivado del epimicio. Haces de fibras musculares denominados fascículos. Y el endomicio va a estar compuesto por fibras reticulares y una lámina externa que va a rodear cada fibra muscular. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener un músculo entero, que este va a poseer tendones, pero esto se va a denominar lo que es un epimicio. Dentro de esto vamos a tener fascículos, vamos a tener, como ya lo habíamos mencionado, el perimicio, y en ellas va a poseer fibras musculares y el endomicio. En abajo ya también vamos a tener una fibra muscular. Esta va a poseer un núcleo y miofibrillas. Las miofibrillas van a estar más abajo y estas van a poseer sarcómeras, miofilamentos que van a poseer miosina y actina. Músculo cardíaco. Le confiere al corazón la contracción rítmica y continua. Las células miocardíacas ya también son células musculares con un solo núcleo central y las miofibrillas estriadas. El músculo liso va a forma la parte contráctil de la pared de la mayor parte de vísceras huecas. Es decir, que el sistema de proteínas contráctiles son menos organizados que el del músculo esquelético. Ahí vamos a poder observar unas muestras histológicas en un corte longitudinal y un corte transversal.
Bien, ahora vamos a hablar sobre la fisiología del tejido muscular. Vamos a hablar sobre temas de la unidad motora, la unión neuromuscular, la contracción, su unidad funcional, que es el sarcómero, y la relajación. Bien, empecemos entonces con la unión motora. Como nuestra compañera Karen explicó, el músculo se divide en estriado y liso. El estriado se subdivide en 3 músculos, que es el esquelético, cardíaco y el visceral. Pues resulta que en el tejido muscular esquelético va a tener un enorme control voluntario. Este control voluntario va a estar hecho mediante las neuronas del sistema nervioso periférico. Bien, resulta que para que cada fibra se pueda contraer necesita recibir una orden específica de una neurona. Esta neurona es conocida como la motoneurona. Pues resulta que en el músculo estriado esquelético se encuentran ramificados en relación de 1 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que cada fibra muscular le corresponde un axón de la neurona. Y todo este circuito que vemos aquí se le conoce como la unidad motora. Bien, ahora vamos a hablar sobre la unión neuromuscular. Como mencionábamos antes, la unión motora es la unión entre la fibra muscular y la terminal axónica de una neurona, de una motoneurona. Ya, estas llegan a conectarse, no llegan a conectarse directamente porque hay un pequeño espacio que se llama el espacio sináptico. Ya, este espacio va a servir para liberar los neurotransmisores que harán posible la contracción muscular. Ahora, a toda esta conexión que vemos aquí se le llama unión neuromuscular. Es la unión de una terminal axónica de una neuromotora y la fibra muscular, que generan entre sí una sinapsis. Bien, acá vemos cómo se ve en la realidad esta unión neuromuscular o la placa motora, ¿no? Como les estaba diciendo, aquí se ven las fibras musculares y las terminales axónicas. Como dijimos, tiene una relación de 1 a 1. Por cada fibra terminal, por cada fibra muscular hay una terminación axónica. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Aquí claramente vemos que hay un axón terminal que hace contacto con una fibra muscular. Incluso vemos aquí claramente también los bulbos sinápticos terminales. Bien, ahora vamos a pasar a ver qué es lo que pasa para que se genere una contracción. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona la contracción muscular. Dentro de la motoneurona, justamente en sus terminales axónicos, va a haber vesículas que lleven dentro de ellas el ACH, que es un neurotransmisor más conocido como el acetilcolina. El acetilcolina es liberado hacia el espacio sináptico donde se va a degradar. ¿Ya? Ahora el acetilcolina va a hacer contacto con la placa motora. Va a hacer contacto con la fibra muscular, específicamente en su membrana plasmática, o más conocido como sarcolema. Acá vemos que dentro del sarcolema va a haber pequeños receptores. Y cuando el acetilcolina se acople a este receptor, va a activar un transporte. Bien, como vemos en esta imagen, el verde que vemos en la zona de aquí, que es el acetilcolina, va a pegarse a este neurotransmisor. La acetilcolina va a actuar como si fuera una llave que va a abrir la puerta. Esta puerta es el canal de sodio-potasio, ¿ya? Donde va a hacer que ingrese sodio y salga el potasio. Y esto con la finalidad de que haya una diferencia de voltaje, como vemos en esta imagen. Esta diferencia de voltaje va a hacer que active el retículo sarcoplasmático, que es el que envuelve las miofibrilas. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se genera la contracción muscular. Bien, entonces, como veíamos en la placa motora, bien, ahora vamos a hablar de cómo es que se activa la contracción muscular. Como vimos en la placa motora, en la terminal axónica se va a liberar un neurotransmisor, que es el acetilcolina. Esto mediante el calcio. Cuando se libere la acetilcolina, esta se va a degradar en el espacio sináptico.
Una vez que esté degradada, va a pasar a la fibra muscular. Dentro de la fibra muscular, en la capa externa, encontramos su membrana plasmática, o conocida como sarcolema. Bien. Ahora, en el sarcolema vamos a encontrar los receptores de ACH. Estos receptores van a recibir la acetilcolina degradada. ¿Ya? Ahora, esta acetilcolina, cuando llegue a sus receptores, va a activar un canal, que es el canal de sodio y potasio. Bien, como vemos en esta imagen, la acetilcolina llega al receptor. El receptor va a abrir un canal de sodio-potasio, haciendo que el potasio salga e ingrese el sodio. Entonces, esto es con la finalidad de que haya una diferencia de voltaje, que activa el retículo sarcoplasmático, que es el que envuelve las miofibrillas, ¿no? ¿Y para qué activa el retículo sarcoplasmático? Bien, el retículo sarcoplasmático va a liberar lo que es el calcio. Bien, el calcio va a ser muy importante para la contracción muscular, ya que va a ser el que active a los miofilamentos delgados y gruesos. Pero antes sabemos que la fibra muscular es bien extensa y la conexión de la motoneurona con la fibra muscular no está en toda la fibra. Entonces ahí es donde entran justamente los túbulos T para expandir toda esta diferencia de voltaje hacia toda la fibra muscular. Entonces lleva esta diferencia de voltaje haciendo que active todo el retículo sarcoplasmático de la fibra muscular, avisando de que empiecen a liberar calcio, ¿no? Y bien, como vemos aquí justamente, aquí encontramos la miofibrila. Esto todo es una fibra muscular. Y cada una de estas como ligas son la miofibrila. Y dentro de las miofibrilas vamos a encontrar los filamentos delgados, que es la actina, y los filamentos gruesos, que son la miosina. Y bien, como dijimos, una vez que se libera el calcio, aquí es donde entra en acción el sarcómero. El sarcómero viene a ser la unidad funcional principal de la fibra muscular. Bien, entonces como aquí justamente les estaba mencionando, aquí vemos a los túbulos T que envuelven casi toda la fibra muscular, repartiendo, ¿no?, la diferencia de voltaje que despertó el acetilcolina. Encontramos el retículo sarcoplasmático, que es la que libera el calcio. Encontramos su membrana plasmática, que es el sarcolema, las mitocondrias, y aquí encontramos la miofibrila, ¿no?, como dijimos, que está compuesta de filamentos gruesos y delgados. Y bien, aquí vamos a empezar a hablar de lo que es el sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del tejido muscular. Y bien, como dijimos, el retículo sarcoplasmático está liberando calcio, y este calcio va a entrar en acción con los filamentos delgados, exactamente con la troponina y la tropomicina. La tropomina viene a ser como una especie de agarradera que sujeta a la tropomiosina. La tropomiosina es, como vemos aquí, un tipo de cuerdas que envuelve a la actina. Bien, entonces, cuando esto se sujeta, entran en acción los filamentos gruesos, que son la miosina. Dentro de la miosina vamos a ver estas protuberancias, que son como unas cabecitas. Estas cabezas van a hacer una acción de retracción a la actina. Esto va a requerir de ATP. Entonces esta acción se va a repetir constantemente hasta que se logre la contracción requerida. Y bien, aquí vamos a ver una imagen referencial de cómo es que funciona el sarcómero, ¿no? Aquí podemos ver justamente la cabeza de la miosina, de los filamentos de la miosina, y aquí abajo podemos ver a la actina con su troponina y la tropomiosina. Vemos como el calcio ingresa hacia la troponina, haciendo que sujete, ¿no?, todo lo que es a la actina y a la tropomiosina. Y entonces, como dije, ¿no?,
Este proceso se va a repetir hasta que se genere la contracción requerida. Bien, ahora vamos a hablar de lo de la relajación. Entonces nuevamente vamos a la placa motora. La placa motora deja de liberar al neurotransmisor de la acetilcolina, haciendo que los canales de calcio se cierren. Bien, entonces una vez cerrado los canales de calcio, deja el filamento delgado o la actina deja de recibir el calcio. Por lo tanto, la tropomina deja de sujetar a la tropiomiosina. Esto mantiene en posición a la tropomiosina para bloquear los sitios de unión entre miosina y actina. Y esto hace que vuelvan nuevamente a su estado de relajación. Y eso sería todo con la exposición, doctor. Muchas gracias.